¿Vale? Ok, entonces, como les decía, ya abordamos el tema número 2. Tiene mucho que ver con la lectura que han tenido la primera lectura y la segunda lectura también. Estas se van a unir, o sea, se van a vincular en lo que ya denota una percepción que debemos tener con relación a la incidencia o la importancia de la política financiera, entender qué es la política financiera, quién define la política financiera en nuestro país y otros aspectos que son los que vamos a conversar y vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Vale? La clase va a estar estructurada de tal manera. Primero, vamos a tener un poco de verificación de lo que prevé la normativa en términos de política financiera, concentrándonos tanto en el mandato constitucional como eventualmente lo determinado por la Ley de Servicios Financieros. Vencida esa etapa, que no va a ser muy extensa, vamos a iniciar una conversación por grupos, vamos a conformar grupos en unos minutos más, con el objetivo de que podamos analizar algunas circunstancias vinculadas a lo que hemos estado conversando toda esta semana, sobre todo en lo referido, por ejemplo, a una decisión o una probable decisión de diferimiento de crédito, ¿no? ¿Quiénes tomarían esa determinación? ¿Cuál sería la incidencia? Etcétera. ¿No? Eso ya lo vamos a poder organizar en ese sentido. Tomando eso como referencia, entonces, veamos en qué consiste la política financiera, cómo debemos entenderla, cómo debemos manejar sus preceptos o sus características y cómo es que se estructura esta dentro de nuestro país. A ver, cuando hablamos de política financiera, estamos haciendo alusión a una serie de criterios, a una serie de pautas, ¿no? Podríamos decir incluso lineamientos o directrices que son emitidas por el Estado, obviamente por las instituciones y la autoridad correspondiente dentro del Estado, ¿no? Sin importar cuál fuere sin importar que fuere Bolivia, que fuere el Ecuador, Perú, Brasil o cualquier otro Estado, bajo la lógica de que involucra siempre la toma de decisiones o la adopción de una serie de criterios que tengan por objeto, sobre todo, regular al sistema financiero o establecer las características o las particularidades de lo que denota el sistema financiero. Y dentro de esa regulación, concentrarse sobre todo en un aspecto primordial, la canalización de recursos, que como bien hemos mencionado a lo largo de esta semana, si no existe flujo de capitales, el sistema financiero se vería severamente perjudicado, ¿no? Entonces, necesariamente se tiene que movilizar los recursos. Ahora, en el caso boliviano, entendemos que la política financiera ha tornado, si quieren, a un énfasis mayor en lo que concierne a las actividades productivas. O sea, no solamente el hecho de que exista un flujo de capitales, que exista captación por parte de las entidades financieras y colocación luego de estas respecto a los recursos que son captados, sino que preferentemente se le dé un énfasis mayor a lo que involucra en este caso el soporte de actividades productivas del sector formal y excepcionalmente del sector informal. No debiera ser al sector informal, porque esto promueve precisamente su existencia y el hecho de que repercuta todavía y que se reproduzca el sistema informal. Pero lamentablemente, bien sabemos qué es lo que predomina en nuestro país. En todo caso, cuando nos referimos a la política financiera, es importante que denotemos la participación real del Estado. En todo caso, cuando abordamos un concepto de política financiera, sabemos que el Estado, en su participación, como bien hemos conversado también el día de ayer, debiera ser más ligada a favorecer o pretender favorecer a las condiciones de acceso al sistema y que de una u otra manera se pueda prever ciertas circunstancias como el costo para las unidades productoras, o sea, cuánto involucra o cuáles son las condiciones para que las unidades productivas o las unidades productoras puedan acceder a los servicios financieros. Dejando luego que el resto de las relaciones que se pueden plasmar o que se pueden trazar dentro del sistema financiero estén directamente orientadas a una lógica de la oferta y la demanda, ¿no? Las propias reglas del mercado. Esto bajo la pregunta. Dime. Una pregunta, perdón, no entiendo. ¿A qué se refiere?
con unidades productoras. No sé si me podría explicar. Claro que sí, nos estamos refiriendo a las empresas, nos estamos refiriendo a las pymes, los pequeños emprendimientos, eventualmente en el caso boliviano se extiende a la idea de artesanos, comerciantes, vivanderos y otros del sistema informal o del sector informal que pueden acceder al crédito. Está bien, gracias. Con todo gusto. Ahora, cuando nos referimos entonces a la política financiera en ese sentido, en la lógica que es adoptada por nuestro país, se entenderá como una referencia directa al mandato constitucional. Nuestro mandato actual, el mandato del 2009, basado en la Constitución del 2009, nos plasma la circunstancia de que debemos entender a la política financiera como una suerte de postura asumida por el Estado, orientada hacia un mecanismo de protección del sistema. Sobre todo manteniendo algo que con los años se ha implementado desde el advenimiento del Banco Central, nos remonta obviamente a la misión Kemmerer en los años 20, para que se evita, por ejemplo, se evite dentro del sistema financiero un debilitamiento del sistema de pagos. ¿A qué nos referimos? Que las fuerzas vivas del mercado, entre lo que es la oferta y la oferta de servicios y la demanda de servicios financieros y operaciones financieras, tenga que estar vinculada o tenga que estar ligada necesariamente a una suerte de respaldo de las operaciones financieras propiciada desde el sector financiero privado, pero también bajo la regulación y protección por parte del Estado. Si esto no ocurriría y se produce un desbalance de la oferta y la demanda dentro del sistema, tendría una directa connotación en el debilitamiento del sistema de pagos. O sea, no habría circulante, no tendríamos efectivo, porque en gran medida las operaciones comerciales y productivas del país descansan en el crédito. Razón por la cual nuestro sistema financiero tiene que ser, pues, cotejado en ese sentido. Permítame un instante, chicos, por favor. Ok, gracias por el pequeño momento de espera. Como les decía, en el tema de el sistema de pagos, que además se vincula a las decisiones que son adoptadas por el Banco Central como órgano rector de nuestra política monetaria, cambiaria y eventualmente crediticia, junto a la determinación que se adopta desde el Ministerio de Economía y que se busca operativizar o poner en marcha a través de la labor de ASFI, busca sobre todo que este aspecto de la balanza de pagos y del sistema de pagos no se vea afectado. Sobre todo protegiendo el ahorro del público y también el desarrollo de los propios servicios financieros, ¿no? Porque estos en gran medida son los que le brindan sustento o son los que le permiten a nuestro aparato productivo, al sistema tanto formal como eventualmente al sector informal, que pueda desarrollar sus actividades con normalidad, sobre todo para afrontar las necesidades de carácter económico-financieras que predominan en dichos sectores. Ahora, ¿qué establece nuestra Constitución de manera puntual? Cuando nos referimos al mandato constitucional, nos remitimos inmediatamente a lo indicado en el artículo 330 de la Constitución. Este artículo en particular plantea que el Estado, a través de la política financiera, debiera orientarse de manera preferente, no sin desmerecer los otros sectores, pero sí dándole una suerte de jerarquía mayor a los mencionados, en el ámbito del soporte de las operaciones desarrolladas para los sectores de la micro y pequeña empresa, que ven precisamente en los servicios financieros a su mecanismo de financiación, el sector de la artesanía, comercio o el comerciantado, servicios y organizaciones comunitarias, además de cooperativas de producción. ¿Por qué el enfoque de parte del mandato constitucional? ¿Por qué
la mirada ahora a estos sectores en particular, no tanto en desmedro, pero sí en una suerte de diferencia y prelación respecto a otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, acá no ubicamos al sector industria como tal, y eso es algo llamativo y que en gran medida debió haber sido pues plasmado. En todo caso, si bien la micro y la pequeña empresa requieren de capitales para su crecimiento, la industria también para su expansión y su crecimiento a escala, o para entrar en patrones de economías de escala. Esto ha sido duramente criticado ya en el análisis de la incidencia de esta suerte de preferencia determinada por el mandato constitucional y que a la postre ha significado también en una suerte de circunstancia paralela. O sea, una cosa es lo que el mandato constitucional determina y otra la que efectivamente ocurre con el sistema financiero. O sea, las entidades de intermediación financiera no pueden desapegarse por completo de los otros sectores porque son precisamente esos sectores los que le brindan el soporte para poder alcanzar las exigencias determinadas por el Estado para dar cobertura de servicios a los sectores indicados. O sea, lo que se obtiene de rendimientos, las tasas activas, de las colocaciones efectuadas al sector de la gran empresa, las corporaciones o el sector industrial, es lo que brinda soporte a las entidades financieras, más allá de sus operaciones con el mercado de valores, para que pueda darse cobertura también a la previsión de servicios o la prestación de servicios a estos sectores identificados por el mandato constitucional. Entonces, de esa manera se genera un punto de equilibrio, más allá de lo que el mandato constitucional determina. De la misma forma, en la política financiera imperante en nuestro país, se determina que es el Estado el que debiera promover la creación de mayor cantidad de entidades financieras. Si bien esto está establecido en el mandato constitucional desde el 2009, a la fecha podemos acreditar que son pocas es poca la incidencia de la creación de nuevas unidades o nuevas entidades de intermediación por la sencilla razón de que nuestro mercado no es que se haya sobrepasado, pero sí hemos llegado a un punto donde la incidencia o la presencia de otras entidades de intermediación no llegaría a ser tan gravitante, no llegaría a ser tan relevante, porque ya la cobertura de servicios de la cual contamos es casi la más adecuada. Donde todavía se puede evidenciar algo de rezago en las ciudades intermedias y obviamente en poblaciones alejadas. Peor si hablamos de poblaciones fronterizas, donde excepcionalmente tenemos la presencia de algunos programas o proyectos de las IFDs, las instituciones financieras de desarrollo. Porque después, cuando hablamos de ciudades capitales, ciudades intermedias, la presencia y la cobertura que se tiene respecto a entidades de intermediación es suficiente. Podría ser mejor, podríamos tener mayor presencia, pero esto también va ligado a el tipo de actividad al cual se orienta cada entidad financiera, que como les había comentado ya en días pasados, cuando hablamos de bancos, por ejemplo, hay diferencia entre los denominados bancos corporativos a los bancos comerciales, los bancos orientados a persona o las entidades de intermediación orientadas a personas, a diferencia de lo que acontece a una banca más productiva, una banca empresarial, una banca consumo, etcétera. Es por eso, por ejemplo, que no encontraríamos en ciudades ya alejadas o en sector rural a bancos como el Banco Visa o el Mercantil Santa Cruz, a diferencia del Banco Sol o el Banco Unión, que ahí sí podríamos tener, por ejemplo, en la localidad de Aiquile o en Apote, un poquito más lejos, en Vacas o en otras regiones un tanto más alejadas, hablando de Cochabamba, lo propio en La Paz, hablando de otras regiones que podrían estar vinculadas a Patacamaya y otras, ahí sí podríamos encontrar algunas de las entidades financieras que sí encontramos en la ciudad, pero que no las encontramos en el sector rural o en ciudades intermedias. Va a depender mucho de la gama de servicios y la gama de negocios. Claro, ahí entran en juego también la organización de pequeñas unidades financieras bajo el esquema de cooperativas. De esta manera se tiene una cobertura de servicios financieros que en algunos casos es suficiente, todavía no óptima, pero que permite acercar la gama de servicios a la población en general.
Fuera de aquello, también el mandato constitucional prevé que este aspecto determinado en el artículo 330 se convierta en nuestro marco de referencia. Ahora, aquí hay un punto que suele ser bastante discutible entre la tendencia de abogados o profesionales que le dan un énfasis mayúsculo a el derecho constitucional versus la postura o la posición pragmática de quienes estamos en el ámbito administrativo y dentro del ámbito administrativo o en un régimen financiero, por ejemplo. ¿Por qué? Todos estamos familiarizados con el principio de la primacía de normas determinada por Hans Kelsen o desarrollada, si quieren, por Hans Kelsen. Es evidente que en este caso del principio de primacía, el mandato constitucional toma un sitial de preferencia y ese sitial de preferencia le permite anteponerse a cualquier otra disposición del régimen legal por encima de mandatos de la ley o mandatos de decretos o de resoluciones, ¿no? Estamos hablando de la pirámide de Kelsen o la jerarquía de normas. En todo caso, cuando nosotros nos referimos al ámbito del derecho financiero, vamos a abrir nuestra pizarra, en el derecho financiero reconocemos, sí, así como acontece, por ejemplo, en el derecho administrativo, reconocemos la vigencia de lo determinado por Kelsen en el sentido de la primacía de normas. En otras palabras, tenemos a la Constitución Política del Estado en la cúspide de nuestra pirámide jurídica y que después de esta circunstancia se encuentran la ley, los decretos y las resoluciones. Pero hay un parámetro que nosotros entendemos dentro del régimen financiero que es similar a lo que acontece en el parámetro administrativo. La Constitución es simplemente un marco de referencia. ¿Por qué? Porque sus lineamientos son de carácter sustantivo y además bajo un parámetro de orden general. No son específicos. Donde comenzamos a denotar especificidad, todavía en el régimen sustantivo, es en la ley. Y una ley que se antepone en el ámbito de los sistemas financieros o del sistema financiero es precisamente la ley 393, la ley de servicios financieros, que luego es complementada, más que por decretos, por resoluciones normativas emitidas por el regulador, en este caso ASFI, teniendo como antecedente las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, más la Intendencia de Valores de la antigua Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, que en todo caso, dichas resoluciones se conocen más bajo el criterio o la denominación de la recopilación normativa. Una recopilación que se estructura en dos niveles: banca y valores. O si quieren, mercado de intermediación indirecta, mercado de intermediación directa. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en realidad cuando hablamos de política financiera, si bien la competencia general, abstracta y de alcance global, por así decirlo, está determinada en el mandato constitucional. Por eso es un marco de referencia. Pero ese marco de referencia sería incompleto si luego no se desarrolla, por lo menos en un plano sustantivo, por la ley 393. O sea, sigue manteniendo esta consideración o característica sustantiva de alcance general, pero ya en un plano específico del sistema financiero. Y se desarrolla a través de la normativa establecida por el regulador, sobre todo en lo que concierne a la recopilación normativa, tanto para el área de banca como para el área de valores o el sector de valores o el mercado de valores. Esto es imprescindible de comprender y entender porque es lo que predomina en nuestro mercado, lo que eventualmente nos lleva a ser algo críticos con el principio de jerarquía de normas planteado por Kelsen. ¿Por qué? Porque si bien la Constitución es un referente fundamental, es un referente, como les decía, de alcance general. O sea, si solo nos quedamos con el mandato constitucional, es totalmente incompleto. Si ampliamos esto a la ley de servicios financieros, ya tiene mayor sentido.
Y si luego desarrollamos en una lógica más pragmática, lo que predomina son precisamente las resoluciones del ente regulador. Ahora, esas resoluciones no pueden ser contrarias al mandato constitucional. Pero el hecho de que identifiquemos a una norma de carácter de nivel de resolución, de nivel de reglamentos, como contraria al mandato constitucional, resulta ser algo relativamente complicado, porque estamos procurando comparar lo que es una norma específica que se determina para rubros dentro del sistema financiero versus un mandato general. Por eso, la singularidad de ubicar alguna particularidad en contra del mandato constitucional es leve, es muy, pero muy leve. En todo caso, si eventualmente se emitiera por parte de ASFI alguna resolución en la cual indique que no le demos cobertura, por ejemplo, al sector comerciantado para la colocación de créditos o servicios financieros, ahí sí iría en contra del mandato constitucional. Pero el hecho de que saquemos una reglamentación que determine cuáles son las condiciones para que el sector comerciantado acceda al crédito, vamos en la línea de la Constitución. Bajo ninguna circunstancia podría entenderse como una suerte de restricción o una suerte de freno a el derecho contenido en la Constitución de ser tomado como prelación o en un rango de prelación o de jerarquía, preferencia en realidad, para la colocación de servicios. Algo que a veces el sector comercio, transporte y otros de los que están en teoría pues validados o que gozan de cierta preferencia según el mandato constitucional, no logran entender en algunos casos, como acontece en este momento con la queja o la petición del sector del autotransporte para gozar de un diferimiento de créditos o incluso, han llegado a mencionar, una condonación de créditos. Eso lo vamos a discutir precisamente el día de hoy para entender un poco el alcance de la política financiera. ¿Vale? Vamos entonces de vuelta con nuestra presentación y hablemos del sistema financiero en toda su comprensión. El mandato constitucional es un marco de referencia muy global, muy general y que necesita ya operativizarse. Para operativizarse, necesitamos ejercitar una serie de funciones, atribuciones y competencias. Y la Ley de Servicios Financieros, a la par del mandato constitucional, determina cuáles son las entidades responsables de establecer, definir y hacer cumplir la política financiera. En ese caso, nos remonta inmediatamente a la previsión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En todo caso, este ministerio, por mandato de la Ley 393, ratificando lo previsto en el Decreto Supremo 29894 del año 2009, señala que este ministerio se constituye en la cabeza del sector financiero nacional. Y de acuerdo a lo previsto precisamente en el Decreto Supremo, con ligeras modificaciones operadas con el paso de los años, se reconocen las siguientes atribuciones de este ministerio. Primero, la posibilidad, dentro de las muchas atribuciones que tiene, solo nos vamos a concentrar en aquellas que tienen énfasis directo en el sistema financiero, la posibilidad de formular las políticas macroeconómicas relacionadas al PGD, al Plan General de Desarrollo Económico-Social, si quieren el PGDS. ¿Qué implica aquello? El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el responsable de tomar las decisiones de carácter económico-financiero que vayan a dar sustento o que vayan a permitir el desarrollo del plan general, ¿no? El plan nacional, que a su vez permita formular, programar, ejecutar y controlar todo lo concerniente a la política fiscal, en lo que implica la obtención de recursos por parte del Estado y su destino, que se hace con esos recursos desde el sector público, así como también la política financiera, los mecanismos para generar mayor cantidad de recursos que sirvan precisamente a los intereses del Estado. Ojo, esas políticas tienen una incidencia en lo público, en la administración pública, todavía no en lo que concierne al sector privado del sistema. Luego también a posibilitar el desarrollo e implementación de políticas que vayan a precautelar tanto la sostenibilidad fiscal, el hecho de que el Estado pueda generar sus recursos, captar recursos y además decidir en qué implementarlos, además de la sostenibilidad financiera. Aquí sí ya trabajamos los dos ámbitos, lo público y lo privado.
Lo público en el sentido de mantener ese sustento, si quieren, de los ingresos de parte del Estado y su vinculación posterior a el régimen o el ámbito privado, ¿no? Que se canalicen esos recursos o se promueva también la sostenibilidad de lo que las entidades financieras logran generar o logran propiciar dentro de la población. Y de la misma forma a controlar los mecanismos de endeudamiento de los órganos y entidades públicas. Volvemos a la connotación de carácter público, que en alguna medida han tenido que revisar en la materia de derecho tributario. De la misma forma, en el régimen financiero, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el responsable de formular la política de intermediación financiera. Acá ya hablamos de una circunstancia puntual que incide de manera positiva o negativa en el sistema. ¿Con relación a quién? Los partícipes del mismo, las entidades de intermediación, los usuarios y los consumidores financieros. Bajo la premisa de que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el que puede ejercitar algún tipo de influencia en la formulación precisamente de políticas respecto a la propia intermediación, los servicios e instrumentos que movilizan a la intermediación financiera, incluidos los sectores de valores y seguros. Entendiendo que estos tres mercados, la intermediación financiera, sea esta directa o indirecta, el mercado de valores, el mercado de seguros y eventualmente el mercado previsional, que no se maneja, no se explicita en el ámbito del Decreto Supremo 29894, pero sí está implícito en la labor a ser ejercitada por parte del Estado a través de los otros órganos, en este caso la Autoridad de Pensiones y Seguros, que en su conjunto nos permiten generar una serie de decisiones, reglas y pautas o lineamientos para la conducción de todo el sistema, ¿no? Y que a partir de esos lineamientos se puedan establecer también las reglas concretas para el desarrollo de las operaciones al interior de nuestro Estado, ¿no? Las operaciones de carácter financiero. Dentro de ese conglomerado de atribuciones, en lo previsto por la ley de en lo previsto por el Decreto Supremo 29894, hacemos alusión también a aquellas competencias y atribuciones que le reconocemos al Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, que dentro de la estructura que adopta el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, este viceministerio asume la responsabilidad de ser el el coordinador de la serie de funciones que vamos a detallar. Primero, la posibilidad de proponer y evaluar políticas y normas que luego serán adoptadas por el ministerio en sí para promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento de los servicios financieros, valores y seguros. Hasta la fecha, este viceministerio, desde su creación inclusive en el 2009, no se ha visto inmiscuido o no se ha visto relacionado de forma directa con el ámbito de valores y ha tenido leve incidencia en el ámbito de seguros. Mientras que en el sector financiero formal o en el sector financiero tradicional sí ha habido algunas transformaciones o cambios. Precisamente a este viceministerio, dentro de la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, le debemos la determinación de las denominadas tasas activas para los créditos de vivienda y las tasas activas para los créditos productivos. Bajo esa línea, al haberse propuesto los cambios y las normas o reglas que predominarían en el sector financiero, era también correlativo el hecho de que se pueda diseñar un marco normativo que pueda estructurar al sistema público y privado de intermediación financiera. En el ámbito privado se ha coordinado entre este viceministerio y ASFI las reglas que determinan el comportamiento y el funcionamiento de las diferentes entidades de intermediación que tenemos actualmente operando en nuestro país. Y desde el sector público, la incidencia de cómo debiera estructurarse la labor del Banco de Desarrollo Productivo, una de las pocas entidades públicas que tenemos constituidas, y en su momento, si es que llegara a constituirse, la salvedad de los bancos públicos o las entidades financieras públicas de desarrollo.
¿no? Dos aspectos que todavía no tenemos formalizados en nuestro país, pero que en algún momento podrían llegar a propiciarse, ¿no? Dentro de lo que involucra la estructura misma del sistema financiero desde un punto de vista netamente público. Perdón. De la misma forma, es responsable este viceministerio de formular las políticas con el objeto de extender los servicios financieros a áreas rurales y periurbanas. No ha ocurrido. Se ha quedado esto como una serie de proyectos en los cuales, si bien se manifiesta la intención de dicha extensión, pues se queda simplemente en una suerte de enunciado, dejando en manos del propio sistema financiero, del sistema financiero privado, dicha cobertura o ampliación. Aquí sí hay que reconocer que el Banco Unión ha tenido algunas experiencias de expansión de su servicio hacia el ámbito rural. Primero, con lo que involucra en este caso las unidades móviles. En alguna ocasión han debido ver los camiones del Banco Unión, que lo que hacen es transportar al servicio de caja y eventualmente algunos servicios accesorios dentro de lo que brinda en su oferta de servicios hacia el sector rural, ¿no? Donde ha tenido mayor incidencia, sobre todo en Occidente, ¿no? En el caso de La Paz, Oruro y en alguna medida Potosí. Algo que no se ha reflejado del todo en Oriente y acá en Cochabamba también, ¿no? Donde lo que se ha hecho es más promover el advenimiento de una mayor cobertura de infraestructura. Actualmente, a diferencia de lo que acontecía hace algunos años, con Prodem, que era la entidad financiera que tenía presencia prácticamente en todo el país, ahora pues le ha cedido la plaza a el Banco Unión. El Banco Unión se constituye en la entidad financiera que tiene mayor presencia en el territorio nacional. Ahora, no por ello significa que la cobertura de servicios se haya nivelado o que se tenga una cobertura óptima en el ámbito rural. Todavía dista mucho para que ello pueda propiciarse. De la misma manera, este viceministerio tiene que coordinar con el Banco Central y con todas las otras instancias correspondientes para la adecuación de políticas institucionales y las normas o recomendaciones que se emitan para el sistema financiero. Aquí sí radica una circunstancia bien interesante. Si bien la norma plantea que este viceministerio deba coordinar el tema de política monetaria, en algún momento el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, no solo este viceministerio, sino en general el ministerio, y esto por el lineamiento establecido por el ex ministro de Economía, Arce, el hoy presidente, se intentó sobreponer al banco, entendiendo que esto involucraría desconocer el carácter autónomo e independiente del Banco Central de Bolivia, establecido por ley, ¿no? Y que bien, en este caso, en una lógica muy pragmática del ministerio, se estaba pues vulnerando el mandato de la norma del Banco Central. ¿Qué circunstancia produjo? Pues una suerte de desatención por parte de los ejecutivos del Banco Central, del presidente del Banco Central, para permitir que el ministerio prácticamente imponga su criterio, imponga sus determinaciones y el Banco Central simplemente las refrende. Algo que ya denotó una serie de críticas en el pasado y que por lo visto ahora estaríamos retornando a una situación similar. De la misma forma, este viceministerio tiene la relación o la posibilidad de coordinar los temas de política monetaria y financiera con el resto de las instancias que corresponden. Para empezar, todo lo que es política monetaria es una responsabilidad directa del Banco Central. Entonces, este viceministerio lo que en teoría tendría que hacer es simplemente coordinar con el Banco Central para ver cómo va a efectivizar las determinaciones o decisiones emitidas por el banco. Pero nuevamente, como les digo, ha habido una sobreposición de competencias donde el viceministerio, en representación del ministerio, pretende imponer al Banco Central algunos cambios y transformaciones en la política monetaria, ¿no? En lo que involucra el volumen de monedas y circulante, incluso el cambio de moneda y otras circunstancias. Ahora, en lo concerniente a política financiera, la cosa cambia. ¿Por qué?
Porque antes de la vigencia de la Constitución del 2009 y antes de la desaparición de las superintendencias, quien definía la política financiera en nuestro país era la Superintendencia General del CIREFI. Esto cambia a partir del decreto supremo del 9 de abril del 2009, el decreto supremo 0071, que determina la extinción de las superintendencias y que parte de sus competencias y atribuciones terminen migrando a el Ejecutivo Nacional. Concretamente, las atribuciones de la Superintendencia General del CIREFI, que desaparece por completo, y que migran a el Ministerio de Economía y dentro del ministerio a este viceministerio, para ser los gestores de la política financiera, que pueden o no coordinarla con el Banco Central, que pueden o no establecerla en conjunto con el Banco Central y que la práctica nos ha demostrado que en muchos casos no se está coordinando con el banco, simplemente se está estableciendo un lineamiento que el banco luego tiene que aplicar. También la posibilidad de analizar y evaluar la implementación de nuevos instrumentos o mecanismos financieros para la profundización de dichos servicios. Aquí sí se ha propiciado un cambio trascendental. Antes de la vigencia del Decreto Supremo 29894, la posibilidad de incorporar nuevos instrumentos al sistema financiero radicaba exclusivamente en los órganos de regulación. Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Momentáneamente, tal circunstancia también radicó en ASFI. Pero en el momento que se emite este decreto supremo, la cosa cambia pragmáticamente porque en realidad por ley, ASFI, que reemplaza a los dos entes de regulación mencionados, mantendría esta competencia y luego la ley 393 la ratificaría. Pero el decreto supremo establece que sea este viceministerio el que analice y evalúe la posibilidad de implementación de dichos instrumentos. Menos mal, no se señala que sea el responsable de decidir, porque en última instancia le debiera corresponder a ASFI. Pero ¿qué nos ha demostrado la práctica? Que aquí sí hay una suerte de imposición del sector político, concerniente obviamente al ministerio y al viceministerio, antes que las determinaciones técnicas acontecidas por el regulador, o sea que debieran haber sido responsabilidad del regulador. Esto lamentablemente lo hemos ya visto con recurrencia en nuestro país en lo concerniente al ejercicio de competencias por parte de ASFI y antes de la Super de Bancos, con el advenimiento de algunos instrumentos. Por un lado, por ejemplo, vamos a citar algunos en los que sí se ha podido propiciar, como lo acontecido en el 2008, todavía con el antecedente de la existencia de la Superintendencia de Bancos, o sea, su antecedente es del 2005 al 2007, cuando se aprueba, por ejemplo, un nuevo instrumento para el mercado de valores, los bonos subordinados. En esencia, los bonos subordinados tienen su naturaleza o su existencia prevista en el Código de Comercio, cuando hacemos alusión a la posibilidad de una obligación subordinada. Pero ya luego su empleo en un régimen de mercado de valores vinculado a el mercado de intermediación indirecta o el mercado de banca como un mecanismo de financiación o un mecanismo de captura de fondos, recién se pudo propiciar en el 2008 cuando la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras emite una resolución administrativa disponiendo que se admita que las entidades bancarias coloquen bonos subordinados en el mercado de valores, haciendo... Doctor, una preguntita. Dime. ¿Qué son bonos subordinados? Precisamente a eso voy a la explicación enseguida, no te preocupes. Ay, gracias. Pierde cuidado. Con esta resolución administrativa, lo que acontece es de que la Superintendencia de Bancos, que estaba ligada obviamente al mercado de intermediación indirecta, propicie una relación con el mercado de valores, llevándose a cabo también una vinculación con el mandato de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Ambos entes de regulación son los responsables de que se admitan bonos subordinados en el país, teniendo como el antecedente precisamente lo previsto en el mandato del Código de Comercio desde 1975, las obligaciones subordinadas. Ahora, ¿qué es una obligación subordinada o qué es un bono subordinado?
De la misma manera que en el principio de primacía de normas, sabemos que nuestras obligaciones, las obligaciones que asumimos como personas jurídicas, tienen también jerarquía. ¿Cuál es la obligación que tiene prelación frente a cualquier otra forma de obligación? ¿Cuál es la dentro de la categoría de obligaciones? Ya han llevado la materia de obligaciones y también tiene mucha relación con tributario. ¿Cuál es la obligación que se antepone por encima de cualquier otra forma de obligación? ¿Sueldos de vengados? Las de orden laboral. Muy bien. No solo sueldos devengados, todas las obligaciones generadas para un ámbito laboral. ¿No ven? Luego de las obligaciones laborales entran las obligaciones de carácter, hablando de una persona natural. ¿Familiar? Muy bien. Después de las familiares, Las normales. todavía hay una subcategoría. No nos olvidemos que están las obligaciones garantizadas bajo derechos reales, ¿no? O basadas en garantías reales. Ya después de esto entramos a la categoría de las obligaciones quirografarias, ¿no? Que se garantizan con todo el patrimonio o con todos los bienes habidos y por haber de una persona. Ahora, cuando nos referimos a una empresa, eliminamos simplemente a las familiares, pero mantenemos las obligaciones laborales, las obligaciones que están garantizadas por derechos reales y las obligaciones quirografarias. Y reemplazamos a las familiares por las obligaciones frente al Estado. Régimen tributario, sobre todo. Ahora, ¿qué es un bono subordinado? El bono subordinado es un mecanismo de captura de fondos que busca captar en el mercado dichos recursos bajo la advertencia de que si eventualmente ocurre algo con la entidad financiera o la entidad colocante, quien ha colocado el bono, primero va a cumplir con todas las obligaciones que la primacía de obligaciones determina y al último se encontrará la obligación de pago de ese dicho bono subordinado. Entonces, si tomamos esto en cuenta y yo estoy comprando un bono subordinado, estoy asumiendo un nivel de riesgo enorme, porque la misma entidad que está colocando el bono me indica, ok, si ocurre algo malo, o sea, si llegamos incluso a una situación de cesación de pagos y probable quiebra, yo le voy a pagar a mis trabajadores, le voy a pagar al Estado, le voy a pagar a mis obligaciones hipotecarias, prendarias, quirografarias y al último, si hay remanente, a ti, como tenedor de bono. Bajo esa lógica, ¿comprarían un bono subordinado? No. 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 Lo lógico es decir, no, imposible. ¿Qué tendría que ocurrir para que ustedes se arriesguen y sí compren un bono subordinado? Un interés El interés sea muy alto. Ya. y una calificación de riesgo buena para la empresa que lo esté emitiendo. Ya, vale. A ver, tenemos una respuesta. Miki nos dice jamás. Vale. A ver. Pues resulta que en el 2008, porque esto también tiene nombre y apellido, en el 2008, quien propició que la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros pueda autorizar la emisión de bonos subordinados fue, en este caso, una de las gestiones desarrolladas por el Banco Nacional de Bolivia, que precisamente en el año 2008 tuvo su primera colocación de bonos subordinados por 20 millones de dólares. Luego tuvo una segunda, una tercera e inclusive una cuarta colocación, todas ellas, las tres primeras con 20 millones y la última por 40 millones de dólares. Todas se colocaron en tiempo récord, en menos de 6, 7 meses, que generalmente en el mercado de valores es lo que toma una colocación de esta naturaleza. ¿Qué tuvo que hacer el Banco Nacional para convencer al público o a los inversionistas de que decidan arriesgarse en adquirir bonos subordinados? Sí tuvo algo que ver la tasa de interés. Los bonos de la primera colocación tenían una tasa de interés del 8% anual.
No está nada mal, a diferencia del 2% que te paga una operación convencional. Obviamente sujeto a condiciones, con cupones de bonos, etcétera, ¿no? Para que el banco no pierda. Pero esta no fue la razón fundamental, porque el riesgo seguía estando latente. O sea, la posibilidad de un pago es alta, pero el riesgo también. ¿Qué fue lo que motivó a que los inversionistas decidan arriesgarse y poner capital, inyectar capital al Banco Nacional de Bolivia a través de los bonos subordinados? Pues la circunstancia estuvo prevista gracias a que el BNB había acreditado que en el 2007, meses antes al lanzamiento de sus bonos y de toda la gestión hecha con la superintendencia, había logrado contratar una línea de crédito mediante un organismo financiador belga por la friolera suma de 6.000 millones de dólares. Doc, ¿en qué año fue esto, perdón? 2007. Gracias, Doc. Con todo gusto. El Banco Nacional de Bolivia acreditó ante la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y el mercado que había logrado obtener a través de un organismo de financiación belga una línea de crédito por 6.000 millones de dólares. En otras palabras, cuando el banco necesite efectivo, basta una llamada al organismo belga y el organismo le hace un débito o un desembolso de inmediato. No tenía una línea aprobada de 6.000 millones de dólares, que no solo igualaba, superaba con creces al capital social del banco. ¿Eso qué denota? Si eventualmente ocurría una catástrofe con el Banco Nacional de Bolivia, igual le iba a alcanzar el dinero para reponer las obligaciones laborales, las obligaciones generales, las obligaciones tributarias, hipotecarias, prendarias, quirografarias y otras, y además pagar los bonos subordinados. E incluso volver a hacer negocio. Eso fue lo que motivó a que la gente compre, o sea, los inversionistas compren los bonos subordinados, y fue un éxito total en el caso de los bonos subordinados. Hoy probablemente no ocurriría lo mismo, no por las circunstancias que han cambiado, pero en su momento en el 2008, y vean, en plena crisis hipotecaria mundial, el BNB se arriesgó y le salió una operación bastante oportuna que le ha permitido hacer grandes las transformaciones que hoy vemos precisamente en el banco. Vean cómo acá han conjugado dos elementos. Un elemento público, porque esto no hubiera sido posible si es que los órganos de regulación no lo hubieran admitido. En este caso, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras dio el soporte mediante la resolución administrativa y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros autorizó la operación dentro del mercado de valores. ¿Qué denota? Se estableció una nueva política, no solo una regla específica para el BNB, sino una política financiera para todos los bancos en el país. ¿Por qué? Porque los bonos subordinados solo pueden ser colocados por entidades bancarias. Las cooperativas no pueden. Las entidades financieras de vivienda no pueden. Los fondos financieros, que ahora se convierten en bancos pymes, sí pueden por su estructura similar a banco. Pero entonces, ¿qué denotó? Que ese cambio en las reglas, que se ha convertido en una política financiera, no solo favorezca al BNB, sino que desde el sector público se ratifique esta posibilidad, se admite esta posibilidad y que luego pueda ser empleada por el resto de las entidades financieras como un mecanismo de captura de fondos. Y así fue, porque después del Banco Nacional de Bolivia le siguieron el Banco Ganadero, Banco Sol, Banco Unión, Banco Mercantil Santa Cruz, Fondo Financiero Privado Fácil, que después se convirtió en Banco Pyme Fácil, y otros, bajo el entendido de que sí era una operación rentable. Sumados los recursos que se pudieron captar mediante la colocación de bonos subordinados en el país, entre el año 2008 y 2010, prácticamente llegamos casi a unos 500, casi 600 millones de dólares colocados y movilizados en el mercado, que sumados a los rendimientos y al flujo que propició dentro del mercado, llega a un monto cercano a los 1.7 hasta más o menos unos 2 billones de dólares movilizados en general. No era un mal negocio, no era una mala alternativa,
Entonces, en ese sentido, sí, ha tenido su incidencia. ¿Dónde se originó? Se originó en el sector privado, porque fue el BNB el que insistió a la superintendencia de bancos. Y luego fue la superintendencia la que dijo, ok, vamos, se autoriza. Este fue un caso en el cual un nuevo instrumento financiero era autorizado por el ente de regulación. Como recuerdan, lo que veíamos hace un instante, el decreto supremo ahora prevé que esta determinación sea evaluada por el viceministerio. El hecho de que sea evaluada no significa que toma las decisiones, pero puede ser contrario a lo que el ente de intermediación pueda definir, o perdón, el ente de regulación. Y esto también lo hemos vivido. Eso me remonta al 2003, incluso 2002. Vamos con otro ejemplo u otra circunstancia de lo que ha acontecido en nuestro país en este aspecto. En el 2002, entre el 2002 y 2003 en realidad, recuerdo bien porque fue el año que me voy a México, la Bolsa Boliviana de Valores, a través de su asesoría legal, que por cierto es una asesoría legal externa, la Bolsa no tiene departamento legal interno, planteó un proyecto a la antigua Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, lo que hoy sería el área de valores dentro de ASFI. ¿Cuál era ese proyecto? Constituir en Bolivia un hub de negociación para bonos verdes, también denominados bonos de carbono. ¿Qué implicaba esto? Básicamente el advenimiento de un mercado de carbono en nuestro país. ¿Sobre qué fundamento? Protocolo de Kioto. Bien sabemos que el protocolo de Kioto va ligado a la política que se asume en cada país para la reducción de gases de efecto invernadero. Que fuera de la adopción de políticas de transformación de nuestros patrones productivos hacia tecnología verde, producción no contaminante, reducción de gases, etcétera, tiene también un componente económico, ya que si nosotros logramos certificar dicha transformación en el sector público y en el sector privado, esto va a permitir que pueda también luego colocarse bonos verdes o bonos de carbono en base a esos certificados con el objetivo de que captemos recursos que permitan sostener nuestra política de reducción de gases de efecto invernadero, tanto en el sector público como en el sector privado. Pues el sector privado había planteado ante la bolsa y a través de la bolsa a la superintendencia que se autorice en Bolivia la negociación de bonos de carbono y la constitución de un mercado de negociación de bonos de carbono. Por eso un hub. Ahora, la idea de un hub entra en esa lógica de que aprovechando la posición geoestratégica y geoeconómica y estratégica de Bolivia, permita que del Perú puedan llegar la negociación de instrumentos de esta naturaleza. De Chile, lo propio. De la Argentina, de la misma manera. Del Brasil, también. De Colombia, lo propio. ¿Por qué? Porque las empresas en los países que acabo de mencionar, con la posibilidad de que se puedan sumar también Uruguay, Paraguay, también el Ecuador, eventualmente, incluso hasta Venezuela en aquel entonces, radica en el hecho de que todas las empresas de las regiones o países que he indicado que quieran certificar este tipo de instrumentos tienen que hacerlo ante mercados internacionales. O sea, tienen que hacerlo comúnmente en mercados o europeos o mercado norteamericano, al costo que ello significa. Razón por la cual Bolivia pudo haber aprovechado el hecho de constituirse en un hub de negociación, un punto de concentración, en otras palabras, de negociación de bonos verdes o bonos de carbono, que favorezcan no solo a la empresa boliviana o a la industria boliviana, sino a las industrias y empresas de la región. Y que en proyección,
el rendimiento que iba a permitir y el flujo de capitales que se iba a movilizar gracias a este nuevo instrumento y la autorización correspondiente, llegaba más o menos a unos 2.000 millones de dólares año, promedio. Podía ser más, podía ser menos. ¿Cuál fue la respuesta? La primera apertura de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros fue, ok, el proyecto es interesante, veamos pros y contras. ¿Cómo nos favorece? ¿Cómo nos desfavorece? ¿Por qué? Porque se reconocía que la decisión radicaba en ¿quién? Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Pero hay un pequeño gran problema o pequeño gran escollo que lamentablemente se propició en la época en la que el proyecto fue presentado. El proyecto fue presentado a finales del 2002 y principios del 2003. Y el primer escollo que tuvo que pasar respecto a el tratamiento de la propuesta se propició en febrero del 2003. Y el escollo más difícil, octubre del 2003. En febrero del 2003 tuvimos el motín policial y el enfrentamiento entre la policía y las Fuerzas Armadas, que además estuvo matizado por intentos de asesinato al presidente, como luego lo ratificó el F-12, que es la fuerza especial del ejército que apoya al presidente en casos de conmoción interna, por los disparos de francotiradores que se evidenciaron en Plaza Murillo, ¿no? Con dirección al despacho presidencial, ¿no? En el Palacio de Gobierno. Eso puso en vilo a todo el país, ¿no? Entonces, suspendió todo, cualquier tipo de negociación, cualquier tipo de conversación, etc. Y se mantuvo el nivel de tensión por las movilizaciones permanentes de cocaleros, las movilizaciones permanentes de la CSUTCB, las movilizaciones de el Malcu y otros, hasta llegar a octubre del 2003, año o fecha en la cual se produce los hechos luctuosos de Sencata y de el gobierno de Sánchez de Lozada, que terminan con la renuncia de Sánchez de Lozada y que sale del país. Por lo tanto, este proyecto se puso en pausa, a pesar de que había una buena disposición de la superintendencia. Retoma Carlos Mesa, ¿no? Cuando asume el poder Carlos Mesa por la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. A Mesa le tocó calmar las aguas, entonces no se animaron a tocar ningún tipo de proyección económico-política, además de que se veía todavía una debilidad gubernamental, porque había una ruptura entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Los diputados y senadores que respondían al MNR y a la coalición del MNR que llevaron a Sánchez de Lozada al gobierno no acompañaban necesariamente la posición de Carlos Mesa. Razón por la cual el Ejecutivo, distanciado del Legislativo, puso en freno, puso en pausa la mayor parte de los proyectos operándose en el país, además de la convulsión generada por el masismo y otros. Llegamos a 2005, perdón, antes de eso inclusive, la renuncia de Carlos Mesa, la llegada al poder de Rodríguez Belcé. Si bien Rodríguez Belcé tiene la característica o la particularidad de haber mantenido la nave del Estado, también denotó un status quo. Una de las instrucciones que emitió Rodríguez Belcé a todos sus ministros y en correlación a toda la estructura del Ejecutivo fue: nadie toma decisiones de fondo. Solo mantenemos la estabilidad del país hasta la siguiente elección y punto. Entonces nadie va a tomar determinaciones que se vayan a ejecutar más allá de este periodo de gobierno, del gobierno de transición. Entonces, igual se postergó. Llega Morales en el 2005, gana el MAS. La bolsa intenta retomar la conversación, no en el mismo 2005, lo hace en el 2006, y se propicia una de las declaraciones lapidarias para este proyecto, cuando el propio Morales, en Tiquipaya, con relación a la cumbre de los pueblos, una de las cosas raras que se inventaron en aquel entonces, se manda un soberano discurso, más allá de la Coca-Cola, del pollo y demás tonterías que dijo, se manda un soberano discurso denotando un desconocimiento total y obviamente una parcialización propia de Morales, indicando de que cualquier mecanismo o instrumento de economía verde está terminantemente prohibido en el país, haciendo directa y franca alusión a los bonos verdes o los bonos de carbono como resultado del protocolo de Kioto.
bajo el entendido que en la opinión de Morales, que luego se extendió a todo el gobierno, esto es lucrar con la Pachamama, ¿no? Y eso está en contra de la política o el lineamiento del MAS. Resultado, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, todavía existente en aquel entonces, luego reemplazada por ASFI, le dijo a la Bolsa Boliviana de Valores, archive ese proyecto. Ese proyecto no va en Bolivia. Y de esa manera hemos perdido una oportunidad de negociación de este tipo de instrumentos que a la fecha todavía tenemos, en alguna medida, por la gran diferencia de que el resto de los países que nos rodean, si quisieran autorizar este proyecto, si quisieran autorizar este tipo de instrumentos en su región, tienen que hacerlo por intermedio de sus congresos. En el caso boliviano, es una decisión de ASFI, que ahora la tiene que someter a consulta del viceministerio, cierto, pero al fin y al cabo sigue siendo una decisión del Ejecutivo, sin comprometer al Legislativo. Como el Ejecutivo y el Legislativo en nuestro país tienen la misma línea, una línea absurda de comprensión de lo que es el protocolo de Kioto y la economía verde, que se rasgan las vestiduras cuando hablamos de economía verde, lo más probable es de que el proyecto no vaya a funcionar o no vaya a replantearse por el lapso de estos siguientes 5 años, mientras se mantenga la línea del masismo en este sentido. Y ojo, también de algunos recalcitrantes en el ámbito del medio ambiente que no entienden la lógica de una economía verde, ¿no? Paciencia, buen humor. Para que vean cómo la política, ya hablando de política en términos de partidos y de ideologías, entre comillas, porque es más discurso, se anteponen a aspectos pragmáticos del régimen financiero. Si hubiéramos permitido este proyecto con las proyecciones que se daban para el primer año y años posteriores, porque con la llegada de inversiones desde otros países, así como las inversiones propias generadas en Bolivia, esos 2.000 millones de dólares año hubieran triplicado inclusive. Pena, no se pudo. Esto sí me apena bastante porque tuve oportunidad de participar de este proyecto justo en el 2002, cuando todavía me encontraba en el país. En el 2003 ya me fui. Había esa posibilidad de poder cooperar. Trabajamos con el estudio jurídico de Urcullo asociados allá en La Paz con el objeto de poder dar algunos lineamientos a favor del proyecto. Ya luego, desde mi estancia en México, simplemente le di algo de seguimiento para ver qué podía haber llegado a acontecer. Ya a mi retorno en el 2004, la cosa cambió pues significativamente. Paciencia y mucho buen humor. Doctor, Dime. disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Pero era del lo anterior que estaba hablando sobre los bonos subordinados. Claro. Dijo que en esa situación se mezclaron dos elementos, lo público y lo privado, y que lo público era referente a la resolución administrativa que básicamente había aceptado ese instrumento. No me quedó muy claro cuál, o sea, la parte privada sería la iniciativa de la entidad. Sí. Sí, porque para que llegue a plasmarse esa resolución administrativa por parte de la Superintendencia de Bancos y la correspondiente resolución de la Super de Pensiones, Valores y Seguros, lo que primó fue la insistencia del Banco Nacional de Bolivia, porque fue el Banco Nacional quien le propició los argumentos a la Super, a las dos superintendencias, respecto a la incidencia de las obligaciones subordinadas previstas en el Código de Comercio y los antecedentes normativos a nivel internacional, ¿no? Del empleo y el uso de este tipo de instrumentos como mecanismos de financiación dentro del mercado. O sea, si no hubiera existido una suerte de presión del sector privado, me refiero al Banco Nacional, respecto a lo que acontecía a nivel internacional para que se apruebe en nuestro país, no hubiéramos tenido nunca bonos subordinados. Gracias, doctor. Con todo gusto. Muy bien, volvamos a la presentación y a las atribuciones y competencias del viceministerio. Profundizar las relaciones interinstitucionales. Lo interinstitucional está concentrado a 3 niveles: Ministerio, Banco Central, ASFI, en el sector público. Y con el sector financiero privado
tendría que estar vinculado a lo que es ASOBAN, ASOFIN, las federaciones y corporaciones de cooperativas de ahorro y crédito y eventualmente las asociaciones de microfinancieros, entre otras, ¿no? Pero, ¿qué se ha denotado en los últimos años? Una ruptura, sí, simple y clara, una ruptura de relaciones porque el sector público toma sus determinaciones de forma aislada, incluso en coordinación con otros sectores que ni siquiera se vinculan de forma directa con el sector financiero, sino que son más bien los usuarios y consumidores. En otras palabras, le estamos dando lugar al que los prestatarios, los deudores, tomen decisiones sobre el sistema, lo que está pasando en este momento con la negociación o la exigencia sobre el diferimiento. En vez de dar cobertura a SOBAN, a SOFIN y a todos los organismos que aglutinan los sectores financieros, están reuniéndose con los gremialistas, están reuniéndose con los sindicatos de transporte y otros para ver si autorizan o no un diferimiento, que eso ya denota pues la lógica clientelar y prebendal del gobierno, ¿no? Siguiendo en esa línea, tenemos las competencias del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público, que también dentro de la estructura del ministerio se constituyen en los responsables en este viceministerio de tomar ciertas determinaciones ligadas al sector financiero. Primero, también en la formulación de las políticas macroeconómicas, comparten eso con el anterior viceministerio, la coordinación con el Banco Central y con todas las entidades bancarias contratadas para los servicios financieros brindados al Tesoro General de la Nación. En este caso es Banco Central y Banco Unión, ¿no? Porque el Banco Unión es el banco pagadero del Estado, ¿no? La mayor parte de las cuentas fiscales se manejan, por no decir todas, se manejan ante el Banco Unión. Antes sí había la posibilidad de jugar un poco con otras entidades financieras cuando el Banco Unión no tenía presencia en algunas regiones. Pero ahora que Banco Unión prácticamente tiene presencia en todo el país, ha concentrado este tipo de servicios a favor del Estado. También la posibilidad de administrar, autorizar y prever el registro de cuentas corrientes fiscales para el sector público a través de la coordinación entre Banco Central y la banca corresponsal. Nuevamente, Banco Unión. El Banco Unión se ha concentrado básicamente en este sentido en la banca corresponsal del Estado. Y por último, implementar los indicadores de desempeño financiero institucional que favorezcan en alguna medida la transparencia, al control social y también a incentivar las acciones de sostenibilidad fiscal. De todo esto, las únicas dos competencias que sí se han ejercitado de forma puntual y sin mayor contratiempo han sido las dos anteriores: la coordinación con el Banco Central y Banco Unión y la autorización de registro. Las políticas macroeconómicas brillan por su ausencia en el caso boliviano. Básicamente estamos viviendo un periodo de inercia con la pequeña transición del gobierno de Áñez. Y la de los indicadores de desempeño financiero es el unicornio del sistema financiero boliviano. O sea, no sabemos cuál es el comportamiento de la política financiera pública, porque no hay transparencia. No tenemos una suerte de información clara, relevante y oportuna de cómo se están manejando las arcas del Estado. Solo nos llegamos a enterar de los descalabros y escándalos en las malas decisiones adoptadas por el Estado, como lamentablemente ocurrió hace algunos años, el 2016 y el 2017, cuando el Banco Central de Bolivia, con la autorización del ministerio, decidió comprar letras del Tesoro de El Salvador, apenas con unos días de diferencia cuando El Salvador se declara en default o se declara en falla y que ya no tiene capacidad de pago de sus obligaciones internacionales. O sea, nosotros 20, 23 días antes le compramos letras del Tesoro por $100 millones. Claro, menos mal no fue un monto alto, pero aún así, $100 millones igual hubiera favorecido a muchos otros proyectos del Banco Central y del sector financiero público. A la fecha, El Salvador no ha ni siquiera manifestado su intención de devolvernos esos 100 millones, o sea, pagar el capital y los intereses comprometidos por esas LTs o LETES, como le dicen en El Salvador, respecto a la inversión propiciada por Bolivia. Fuera del hecho de que fuimos el único país sudamericano que decidió,
darle el hombro, si quieren, a El Salvador, porque todo el mundo, o el resto de los países latinoamericanos, incluido Cuba, o perdón, incluido Venezuela, Nicaragua, que en teoría eran los que iban a favorecer a este rescate, ni miraron las leyes. Nosotros, por algún extraño motivo, sí lo hicimos y hemos perdido no solo los 100 millones, sino los intereses que podían haberse generado con una inversión más adecuada. Entre las cosas absurdas que a veces se denotan en el manejo de las finanzas públicas. F en el chat, Doc. Ha hecho peores cosas el Banco Central, te diré. Doc, ¿qué sabes de que el Banco Central no quería otorgar dólares? ¿Por qué fue? Pero fue como un mes donde la gente enloqueció y empezó a buscar dólares a lo loco. Ah, ya, sí, no. Se habló de un pequeño corralito, ¿no? Como una suerte de, se me va el nombre de la medida, emulando lo que hizo la Argentina. Bloquear la circulación de dólares en el mercado, pero no fue más que una intentona, o sea, no llegó a formalizarse como tal, o sea, no llegó a ser una política de Banco Central y del Ministerio. Que se lo intentó, sí, que estaban discutiéndolo también, bajo la premisa de que iba a haber un control de flujo de capitales o de moneda extranjera, concretamente dólar. No nos olvidemos que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas le ha puesto una serie de trabas a las entidades financieras en lo que concierne al tipo de cambio, ¿no? En la conversión de las cuentas de bolivianos a dólares y viceversa, ¿no? Porque actualmente las entidades de intermediación, fuera de la diferencia que existe en el tipo de cambio, tienen que también cumplir una obligación por flujos de capital en esa transferencia de bolivianos a dólares, que tiene que cancelar a favor del Estado vía Banco Central. Es por eso que incluso las entidades de intermediación financiera actualmente promueven más el ahorro en bolivianos que el ahorro en dólares, ¿no? Porque en dólares le significa algo de pérdida al banco, ¿no? A la entidad financiera. Ok, continuemos con Banco Central. En el tema del Banco Doctor, Central. una preguntita antes de poder pasar al tema. Cuando estas, o sea, entendiendo que es la ASFI la que regula justamente todas estas entidades financieras, cuando estas entidades financieras entran en bancarrota, en quiebra, la ASFI responde. ¿Quién es quien responde? La misma entidad. Antes respondía el Banco Central de Bolivia. El Banco Central asumía la responsabilidad frente a los ahorristas, basado primero en el encaje legal, y si el encaje legal no era suficiente, igual el Banco Central se hacía cargo, cosa que era incorrecta. ¿Qué ocurre a la fecha? Cuando una entidad financiera, si es que no ha pasado por una etapa de intervención, porque generalmente se evita mediante la intervención oportuna, pero si ocurriere que a pesar de la intervención o por algún extraño motivo no ha habido intervención de parte de ASFI y quiebra una entidad financiera, lo que se va a propiciar es el nombramiento de un liquidador por parte de ASFI, que se va a encargar de continuar cobrando las acreencias del banco o de la entidad financiera a sus prestatarios, a objeto de seguir generando los flujos de capital, y con ello va a ir liquidando a los ahorristas. Si eventualmente no alcanza, pues entonces tienes el encaje legal suficiente para ello y también la liquidación de su patrimonio social, ¿no? De su capital social. Luego de haber cumplido con las obligaciones inherentes, ¿no? Las obligaciones laborales, las obligaciones tributarias, las hipotecarias, prendarias y quirografarias, ¿no? En la misma jerarquía de obligaciones que hacíamos alusión anteriormente. Si a pesar de todo eso no alcanza, pues ya es un tema de liquidación que va a tomar 3, 4, 5 años en relación a las operaciones que se van a mantener en cobro respecto a créditos antiguos. Dime, Valeria. Doctor, una preguntita. El encaje legal se supone que por un banco tiene que ser el 5%, ¿verdad? Porque no, supuestamente depende. 10. ¿O no? El encaje legal es del 10%. ¿De un banco es del 10%? Ah, ya estaba confundido con eso. Gracias, doctor. Lo que pasa es de que hay diferencia entre lo que es su capital de reserva,
que eso es bajo régimen comercial, tiene que ser del 5% al momento de la constitución y luego incrementarse en base a sus estados financieros y balances aprobados gestión tras gestión. Si denotan utilidades, parte de esas utilidades tiene que ir a incrementar su capital de reserva. Eso es muy aparte del capital de encaje o el encaje legal que se entrega al Banco Central, que corresponde al 10%. Eso está derivado de Basilea. Si bien Basilea 2 nos plantea un 8% de ese capital mínimo requerido para afrontar riesgo, en Bolivia se optó por un capital del 10%, o sea, le incrementamos 2%. Cuando apliquemos Basilea 3, probablemente lleguemos a un capital de encaje cercano al 13 o 14% del patrimonio neto de la entidad de intermediación. Perfecto, doctor, gracias. Con todo gusto, vale. Ok, vamos entonces. Doc, una preguntita. Adelante. No me odie. Justamente quería preguntarle si era posible hacer una pausa de unos minutos justamente antes de empezar el nuevo tema. Claro que sí, claro que sí. En realidad tenía previsto unos 2 detallitos más, 3 detalles del Banco Central y de ahí iniciar lo que les había comentado, ¿no? El análisis de política financiera. Pero si gustan podemos tener unos 5 minutos, unos 3, exagerando 5 minutos de pausa. Sí, por favor, Doc. Es mucha información. Sí, doctor, No, por favor. no se preocupen. Lo que vamos a hacer es organizarnos de esta manera, ¿vale? Lo del Banco Central lo vamos a diferir para la siguiente semana, para que no haya corte, porque quiero ocupar los 30 minutos restantes de clase, dando ese margen de descanso que les decía, para organizarnos por salas y comenzar el análisis de qué incidencia puede tener una eventual política de diferimiento de créditos, ¿no? ¿Quién tomaría esa determinación dentro del ministerio? O sea, ¿cuál de los viceministerios le correspondería? ¿Y cuáles pudieran ser los argumentos a favor y cuáles pudieran ser los argumentos en contra? ¿Vale? Tomemos entonces unos 3 minutos de pausa o de descanso y volviendo de esos 3 minutos, organizamos las salas. Hasta eso vayan conversando entre ustedes, tienen el chat, tienen WhatsApp, para organizarnos en una serie de salas. Somos actualmente 20 personas en el curso, descontándome a mí. Eso nos permitiría trabajar en grupos de 5 o 4 personas. 4 o 5 personas, ¿vale? Vayan organizándose en ese sentido y enseguida entramos a salas divididas para ese análisis, ¿ok? Gracias, doctor. Perfecto. Vale, chicos, entonces tomemos un pequeño descanso para organizarnos y enseguida retomamos la labor de salas. Me indican y yo los voy asignando. Si gustan, vamos armando ya la sala 1. Empecemos con Andrea. Andrea Suxo, ¿con quiénes vas a trabajar, Andrea? Con Daniel Heller, Nicolás Angulo y Valeria Iriarte. Bien. Perfecto. Vamos con la sala 2. Tenemos a Andrés. Andrés, ¿con quiénes vas a trabajar? Yo soy Andrés Nicolás Angulo, Doc. Estoy con el grupo de... Perdón. ¿Verdad? Sí, sin querer lo puse a Nicolás más bien. Dame un segundito, entonces Sorry, Doc. Vamos a hacer el cambio. Perfecto. Vamos con la sala 2. En la sala 2 está Nicolás. ¿Quiénes más van a estar con Nicolás? Nicolás Philip, Doc. Sí. Paola Rodríguez y Estefanía Hurtado, Doc. Paola Rodríguez y Estefanía Hurtado. Perfecto. Paola, Estefanía Hurtado. Ya. Perfecto. Están con Nicolás, que por ahora estaba en la sala 3. Lo estoy moviendo nuevamente a la sala 2. Vamos con la sala 3. En la sala 3 tengo a Camila Carrasco. Camila, ¿con quién vas a trabajar? Hola, Doc. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé, no he hablado con nadie, Doc, voy a disculpar. ¿O prefieres que te asigne en la sala 2? Si las personas están de acuerdo o no sé. No sé también si hay otras personas con las cuales se puede conformar el grupo. Ya.
No te preocupes, vamos a continuar entonces con Camila Panoso. Cami, estamos en la sala 3. ¿Con quiénes vas a trabajar? Estoy trabajando con Rena y con George, con Renato Tejada. Perfecto. Ya están en la sala 3, perfecto. Vamos con Gracias. la sala 4, no hay de qué. Cristian Cejas, ¿con quiénes vas a trabajar, Cris? No habla con nadie, Doc. Ya. Donde estén de acuerdo y... Ya, perfecto. Enseguida vemos entonces. Vamos con Fer, con Fernanda Rodríguez. Fer, ¿con quiénes vas a trabajar? Con Valeria Villegas, Mateo Telles y Nicky Chair. Ya, perfecto. Vamos con la sala 5, que estaría Victoria Vera. ¿Con quiénes vas a trabajar, Victoria? Con Tatiana Alborta, Fabiana Botello, Ángel Ramos y estoy esperando confirmación para añadir a una chica más, pero no estoy segura. Chicos, si pueden, hablen. Ya, perfecto. Doc, sí, dale, Michelle, por favor. Muy bien, perfecto. Ah, sí, entonces son esos 5. Perfecto. Entonces solamente nos faltaría asignar a Camila y a Cristian. Vamos a hacer algo. A Cristian lo vamos a asignar a la sala 2, por favor, y a Camila en la sala 1. ¿Vale? Permítame un instante que enseguida los asigno. Perfecto, ya están todas las asignaciones. Vamos ingresando, por favor, a las salas a objeto de continuar con el análisis o iniciar, mejor dicho, el análisis de la incidencia de una política de diferimiento. Bien, vamos a mandar un mensaje a todos. Gracias, doctor. Con todo gusto, pierdan cuidado, chicos. Cualquier cosa, ya saben, me llaman a la sala, yo ingreso de inmediato. Gracias, Doc. No tienen por qué. ¿Ya cómo es? Diferimientos que estaban haciendo era posponer meses nomás. Por eso, o sea, lo que se Entonces, tendría... no les iban a cobrar todas las cuotas en uno, sino que iban a posponer meses. O sea, claro, pero es que el problema es de que, digamos, no hay, digamos, una planificación, digamos, de lo que sería, digamos, retomar el pago. Entonces se tendría que adecuar también con un plan de pagos adecuado y Claro, o todo sea, eso. planificar mejor tal vez, pero la idea me parecía buena porque por la necesidad. Claro, o sea... Oh, doctor, Hola, buenas. ¿Cómo está? Doctor, su micrófono está apagado. Ahora sí. Entendieron un poquito la idea de lo que tienen que analizar, ¿no es cierto? O sea, sí, los pros y contras de un diferimiento de crédito. Exacto. Sí, doctor, vi que mandó más mensajes luego, pero no pude leer qué ponían. Allá. Son 3 situaciones las que tienen que tomar en cuenta. Primero, pros y contras, ¿no? De ir hacia un diferimiento de crédito, qué efectos va a producir. Segundo, los argumentos. Argumentos a favor, argumentos en contra de un diferimiento. Y tercero, qué instituciones, más allá de ASFI o el ministerio, tendrían que estar relacionadas a una toma de decisión de esta naturaleza. Súper, gracias. Con todo gusto. Gracias, doctor. Vale, cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, me pueden llamar a su sala y voy de inmediato. Gracias, doctor. No tienen por qué. Nos vemos en unos instantes. Ya, yo pienso que es una mamada por la relación que hace el Estado, o sea, que es súper preferente con los grupos gremiales, entonces solo difiere los créditos a aquellas personas que, entre comillas, no pueden pagar, pero es lo que tú decías ayer, que básicamente no puede ser, o sea, que
que los créditos que el banco otorga sí deberían ser discriminatorios para aquellas personas que sí vayan a pagarlos. Entonces, el diferimiento que van a hacer son a las personas que justamente no pueden pagar y lo único que van a generar es endeudamiento y caen las personas que realmente terminan pagando y pagan más fuerte, ¿no? Como el Claro, tema pero de los... son créditos antiguos, ¿vale? O sea, se ha discriminado al momento de sacar el crédito, digamos, y después ha pasado la pandemia que nadie se lo esperaba. Entonces, como punto a favor, podremos poner un argumento gremial y decir que la población se vería fuertemente afectada. Claro, o sea, en teoría sí, digamos, debería haber un diferimiento por el problema de la pandemia, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? Claro. Porque no solo es vamos a emitir diferimientos, porque se debería hacer, pero las condiciones económicas en general, o sea, están terribles, ¿no? No es como que puedes decir, ay, sí, vamos a diferir, y las personas que están difiriendo, por ejemplo, son los que están pidiendo este diferimiento de crédito, son los transportistas, por ejemplo, los grupos gremiales. Sí. Entonces, bueno, tal vez sí se podría poner como no se está pidiendo a favor, tal vez en el sentido de que por el tema de la pandemia, lo que tú decías. Ahí está, doctor. ¿Cómo están, chicas? Bueno, ¿Nos puedes recalcar las preguntas? Tengo yo tres, que es, ¿qué incidencia puede tener una política de diferimiento de créditos? Dos, ¿quién sería el encargado de dictarla? Y tres, argumentos a favor y en contra. exacto, es eso. En la primera, lo de incidencias es medir un poquito la consecuencia, ¿no? Los efectos positivos o negativos de una política de esta naturaleza. En la segunda, ¿qué instituciones, aparte del propio ministerio, tendrían que estar relacionadas a una determinación de esta naturaleza, tanto en el sector público como privado? Y tercero, los argumentos, ¿no? Los argumentos a favor, los argumentos en contra. Ya. En la pregunta número 2, de qué instituciones podría ser el Ministerio de Economía, la ASFI, que entra, ¿quién más? O sea, una de mis compañeras mencionó el Ministerio de Obras Públicas en cuanto a créditos de vivienda. Podría ser, ¿no? Pero la relación directa del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda está relacionada un poquito a la Agencia Estatal de Vivienda y los programas de vivienda social, ¿no? Que son en mayor parte programas cofinanciados por el Estado, no simplemente una porción es financiada por el sector financiero. Ahí el tema de diferimiento obviamente sería provechoso para quienes eventualmente han estado vinculados a programas de esta naturaleza, pero es mínimo en correlación a el resto del sistema. Ah, ya, doctor. Muchas gracias. Con todo gusto, cualquier duda, cualquier consulta, me piden que ingrese a la sala, ¿vale? Gracias. Gracias. No tienen por qué.
y viceministerio. Van a quebrar muchos banquitos. No creo, la verdad, que hagan el diferimiento. O sea, ya estamos en un periodo de gracia, que es lo mismo. Claro, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué piden un diferimiento si ya es si supuestamente ya hay un periodo de gracia? Porque no es lo Que mismo. se extienda, pues. ¿Por qué, doctor? En el caso de un diferimiento, lo que ocurre no es solo un periodo de gracia. El periodo de gracia es, usted tiene que pagar, pero tiene la alternativa de que si no alcanza a pagar, puede hacerlo después. Sin embargo, tenemos que renegociar el tema de su incremento por mora o incremento por intereses. Mientras que en el diferimiento es no paga nada, le damos un margen de 3, 4, 5 meses y vencido el plazo que determine el Estado para el diferimiento, recién volvemos a contabilizar capital más interés o solo interés, o renegociamos sus cuotas moviendo todo este margen que no ha pagado. Por eso no es lo En mismo. el periodo de gracia, doctor, ¿sigue habiendo mora entonces? Claro. Nada más no te ejecutan. Exacto. O sea, la mierda. el sistema te va a seguir calculando mora, ¿no? Y esa mora la vas a tener que renegociar con el banco. O sea, lo que ha hecho, digamos, la universidad es un diferimiento. Sí. Ah, ya no es un periodo. Ah, ya. Sí, no es estaba lo mismo. confundido con ¿Qué ha hecho en la universidad? En el pago. Que no, no, sí me estoy enterando. no pagas, no te cobran los intereses, digamos. Entonces lo está difiriendo. No es un periodo de gracia. Exacto. Bien que me dice, yo que iba a ir a marchar para que pongan periodo de gracia en UPB. No conviene. No conviene. Nicky ya te iba a poner F en el chat de paso también. Sí. Vale. Doctor, ¿no le parece muy pesado el Jorge? ¿Perdón? ¿No le parece muy pesado el Jorge en clase? Hay veces que se dispara un poquito, ¿no? Pero después es comprensible. Se emociona. Se emociona. Mi pulga las quiere saludar. Ven, vas a saludar. Quiere sorprender a los paseños y enamorarlos. Hola. Salud, hijita. Hola, preciosa. Doctor, el Jorge quiere enamorarlo a Nicolás Phillips. ¿Ese no era el Mateo? ¿Qué? ¿Es su hijita menor, doctor? Sí, es mi pulga la Ay, menorcita. qué lindo. ¿Cómo se llama, doctor? Renata. Oh, como la reina. Hola, toca. Ya has ido a jugar nuevamente. Pero bueno. Ya hemos acabado, doctor, por si acaso. Vale, Doctor. vale. Dime. ¿Le podemos mostrar los puntos? Tal vez Ah. tiene alguna observación. Dale, Si no, dale. me puede Adelante. compartir el Si quieren, yo lo comparto. Si Ya, quieren, ya, yo lo comparte. comparto. Dale, adelante. ¿Pueden ver? Sí. Sí, sí. Ya. Ahí está. Voy a rebatir el primer punto. Ya. Sí está a favor, pero también va en contra. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque la mayor parte de los deudores no tienen previsión. Entonces, Vamos con un diferimiento de 6 meses. ¿Ok? 6 meses Ahí va el no vas punto a 2 pagar. en contra, Doc. Claro, o sea, no vas a pagar 6 meses. Vamos con su punto en contra. El alivio será momentáneo porque la gente tendrá que volver a pagar sus deudas, pero sin la previsión adecuada. A eso va. ¿En qué sentido? Si el deudor no toma previsiones en el sentido de que ya, por 6 meses no voy a pagar, pero en el mes 7 voy a tener que ponerme al corriente, porque el banco no te va a regalar absolutamente nada. Diferimiento no es condonación. Diferimiento no significa, ok, 7 meses los descontamos de tus cuotas, sino que estos 7 meses no te voy a exigir pago, o 6 meses no te voy a exigir pago, pero el mes 7 voy a tocar tu puerta, te voy a llamar desde el minuto 1 del día 7 o del mes 7 para decirte, ok, ¿cómo hacemos de tus 6 meses en pausa?
¿Quieres pagarlos en uno? ¿Quieres aumentar tus cuotas? O sea, tienes una cuota de $250, ahora vas a pagar $282 por la diferencia que genera, o quieres que te lo bote al final del crédito o al final de año, o mira, ya faltan solo 2 meses para que venza tu crédito, lo siento mucho, lo que no has pagado en 6 meses lo vas a tener que pagar en 2 meses. Ese tipo de circunstancias entran dentro de la categoría en contra, ¿no? Con relación a la circunstancia a favor, ¿no? Es que eso nos lo inventamos, doctor, porque no estamos a favor. Obvio. Pero es igual sigue ¿Hay siendo un algún pro, argumento a digamos, no a favor en favor. general? Hay argumentos a favor, pero ¿Cuáles? no son tan sustentables, ¿vale? Pero gremialistas. Claro, Exacto. es como digamos, es Exacto. un alivio momentáneo, quiero o no es un alivio y eso es algo a favor. Digamos. Es un alivio, pero es un alivio. Lo que pasa es de que la mayor parte de los prestatarios tienen una visión de corto plazo, no tienen una visión de mediano y largo plazo. No miden las consecuencias negativas que va a generar un diferimiento, ¿no? Lo peor que puedes hacer es postergar tus obligaciones. Ahora, ¿cuándo sí es favorable postergar tus obligaciones? Cuando sencillamente estás en una situación de cesación de pago, o sea, cuando no tienes capacidad de pago porque tu liquidez ha llegado a cero, o sea, no tienes ingresos. Tienes solvencia, pero no tienes ingresos. Y lo que eventualmente tienes guardado, que es parte de tu solvencia, es lo que te está permitiendo sobrevivir. En esos casos puede ser. Doctor, y por ejemplo, yo pienso que un pro para la economía, pero igual momentáneo, podría ser que la gente asalariada que no está pagando sus créditos tiene un excedente que generalmente paga su crédito. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a consumir más y va a generar un movimiento en la economía local. Cierto, pero si no toma previsiones, va a consumir más de lo que debiera y luego se va a ver en una peor situación de la que tenía antes del diferimiento. Claro, pero eso... Yo pienso que va a pagar lo antes posible, digamos. Va a tratar de no depender del diferimiento. Sí. No creas, hay gente que está aprovechando de hacer todo con la plata que sea para sus créditos. También, eso es cierto. Por eso les digo, es un tema previsional. Ya es no que es nadie prevé. No prevé. Ya volvió la pulga. Es hasta inteligente pagar ahorita porque está haciendo amortizar directamente capital, si no me equivoco. Claro. No se va a intereses, se va a capital, entonces es súper inteligente seguir pagando ahora. Sí, eso sí. Pero nadie lo hace. Todos vamos a pagar. Es que no toman previsiones, ese es el detalle. Exacto. Falta educación financiera en este país. Sí, educación en general, ¿no? Pero... bueno, sí, también. Anda, bueno. Ahora, bueno, vamos a cerrar las salas para que les dé las últimas instrucciones para su fin de semana largo. Está bien, doctor. ¿Vale? Gracias, doctor. ¿No hay de qué? Está bien, doctor. Pensábamos que éramos los únicos. No se escape, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy de vuelta. No, pensábamos que éramos los únicos en reunión todavía. No, tranquilos, tranquilos. Enseguida estoy precisamente cerrando las salas para darles ya las últimas instrucciones de tanto de este trabajo como lo que eventualmente vamos a aprovechar en cuanto a lecturas, ¿no? Sin sobrecargarlos demasiado en el feriado o en los feriados. Muchas extra por llegar antes, ¿no? ¿Es feriado? Lunes, ¿no? Lunes y martes. Sí. Uy, Lunes qué y martes. belleza. Así que van a aprovechar de descansar un poco y de paso leer un tanto. Vale, ya están retornando a la sala principal. A ver, creo que los 5 grupos han comprendido un poco la esencia del análisis, ¿no? Efectos positivos y negativos de un diferimiento, razones o argumentos a favor y en contra, son más en contra, algunos también tienen a favor, y obviamente qué instituciones debieran estar involucradas en una toma de decisión. Lo peor que pudiera ocurrir con un diferimiento de crédito es de que el Estado asuma una posición unilateral sin medir las consecuencias o la percepción que tenga el resto de los partícipes o sujetos que de una u otra manera se relacionan a esta toma de decisión. En todo caso, debiera predominar una lógica de consenso y eso pasa por ver la incidencia, lo que nosotros estamos haciendo, positiva y negativa de un diferimiento, no solo en un horizonte de corto plazo, sino en un horizonte
de mediano y largo plazo. Entre comillas, eso era lo que predominaba hace algunos años con el CONFIP, como el Comité de Normas Financieras de Prudencia, que no solo establecía normas, sino también un lineamiento de políticas para favorecer la estabilidad del sistema. El CONFIP ha sido bastante provechoso para la estabilidad del sistema financiero boliviano. Lo lamentable es de que el CONFIP ya no existe. Ha sido reemplazado por el CEF, por el Consejo de Estabilidad Financiera, que a diferencia de lo que manda la lógica, se concentra solo en la representación del Estado, de los ministerios y el Banco Central. Por lo tanto, la posibilidad de que esto gire en torno a una decisión unilateral o lo que fuere peor, una decisión solo fundada o concentrada en lo que el sector gremial o los sindicatos puedan presionar, nos lleva a que van a imponer alguna decisión o llegarían a imponer alguna decisión o determinación al sector financiero formal, ¿no? Con la consecuencia negativa que ello implica, que ya se las he comentado en toda la semana. ¿A quién van a castigar? A los que sí pueden pagar, ¿no? A quienes sí podemos pagar. Jorge, dime. Doc, ahora, pero en el sentido referido también de los trabajadores independientes, pequeños emprendimientos y otros rubros, digamos, más pequeños que, o sea, no solo se han visto paralizados, sino de que dependían, digamos, como de compras misceláneas, digamos, que como ahorita no son prioridad, han quedado en la nada, ¿no? Claro. ¿No sería bueno plantear tal vez un diferimiento focalizado, pero tampoco lograrlo? Porque vamos a ser sinceros, lo que están buscando los gremiales es una condonación disfrazada de diferimiento. No creo que llegue a una condonación. Difícil. Difícil. Dudo mucho. Sería dispararse en el pie, porque tienes luego un sistema financiero que va a empezar a vivir un escenario de crisis, ¿no? Si es que el Estado opta por una condonación, por más de que incluso se movilicen capitales públicos para ello. Diferimiento es posible, ¿no? Que sea escalonado o diferenciado podría ser una alternativa, pero te va a generar mayor presión, tanto de los sectores gremiales, sindicatos, como de la población en general, y lo propio también el mismo sistema financiero, ¿no? Alegarían discriminación. Obvio. Y por la lógica en la que funciona la ley 045, no podría propiciarse, ¿no? Entonces, se podría decir, Doc, de que tendría que ser o diferimiento para todos o para nadie, en pocas palabras. Sí. Por eso el as bajo la manga fue el periodo de gracia, porque ahí sí puedes hacerlo escalonado, ahí sí puedes trabajarlo por rubros, en relación a lo que no le signifique una merma significativa, valga la redundancia, a el sistema financiero. Vale. Ok, chicos, entonces, a ver, aprovechando los 2 minutitos que nos quedan, tienen unas lecturas para foros, y de paso les he habilitado ya de una vez todas las lecturas del primer parcial, para que puedan escalonar su tiempo, organizarse en sus tiempos para poder darle continuidad a estas lecturas, participar en los foros. Hay un foro optativo, hay un foro adicional si quieren, que es el derivado del discurso de Christine Lagarde, porque Lagarde nos muestra la otra faceta, el otro enfoque, ¿vale? Les recomiendo que lo lean y que vayamos organizándonos, porque los foros igual van a estar abiertos hasta la siguiente semana. Inicialmente estaban previstos hasta el miércoles, pero creo que lo voy a ampliar hasta el viernes, hasta el final de todo lo que veríamos para el primer parcial, ¿ya? Retornamos con clases el día miércoles para continuar con todo el avance. Les voy a dejar algunas instrucciones por plataforma para no sobrecargarlos mucho tampoco en el desarrollo del feriado, ¿vale? Buen fin de semana y nos reencontramos el día miércoles. Muchas gracias, doctor. Buen feriado. Doctor. Gracias, igualmente. Gracias, doctores. Hasta luego. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Daniel.